No sé si tú sabes que yo estuve aquí en Panamá ya antes, viví 4 años y medio en Panamá en un rol de representante del banco anteriormente. Me fui, estuve en otros países, y ahora regreso con un rol regional. Tengo un doble sombrero, tengo un sombrero de representante de Panamá, pero también soy el gerente de los países desde México, Centroamérica completo, Dominicana y Haití. Entonces tengo un extremo México, tengo otro extremo Haití, pero mi casa es en Panamá. Y desde que salí de alguna manera yo diría que los problemas de Panamá siguen estructuralmente siendo los mismos. Hay algunas variantes distintas, hay algunos números que se ven mejores y otros números que se ven peores. Obviamente hay una pandemia de por medio, pero en general yo te diría que los retos de Panamá son más o menos lo mismo. Un país que viene creciendo en las últimas 2 décadas a niveles muy altos, de los más altos en la región, que tuvo una desaceleración también de las más importantes de la región, producto de la caída o el confinamiento que fue muy severo en este país, pero después un rebote también de los más importantes, con 2 dígitos de 16% y 11% 2 años seguidos. Y yo te diría que ya la recuperación macro está consolidada de alguna manera, pero no dejan de haber cicatrices en la economía panameña producto de esa recuperación. Cuando te pones a ver y haces un zoom in en temas como la producción y el empleo, en algunos sectores particularmente, en turismo, en manufactura y en construcción, que había sido uno de los motores tradicionales de la economía, tienes caídas importantes. En el caso de la construcción de un 30% con respecto al nivel prepandemia, y en el caso al revés, en el caso de la construcción, una caída del 20%, y en el caso del turismo una caída del 33%. Son, vamos a decir, una recuperación importante al nivel macro, pero desigual en algunos sectores. En ese sentido, ¿qué retos se pueden hacer para revertir, digamos, esto y lograr esa igualdad de crecimiento económico que tanto se quiere? Mira, un poco como lo estamos viendo nosotros en el banco, y son de alguna manera los retos de Panamá en general, son, por un lado, la formación de capital humano y cerrar lo que son las importantes brechas, vamos a decir, territoriales que tiene Panamá. En el segundo caso también es cómo aumentar la competitividad y la diversificación productiva del país. Si por un lado estamos diciendo que se han caído algunos de los sectores importantes como construcción, es buscar nuevos motores también de crecimiento. Y ahí aparecen de manera clara el turismo, por ejemplo, la agricultura. Y creo que el país tiene que tener una conversación clara y seria con respecto a la minería, si la quieren o no la quieren. No estoy seguro que esa conversación ha ocurrido hasta ahora, pero ya hoy representa el 16% de las exportaciones del país. Y finalmente, algo que no es menor, y también es algo que yo he visto, que ahí sí siento que puede haber habido un deterioro desde que yo me fui a Panamá hace unos años y regresé, es una necesidad de mejorar la institucionalidad, la eficiencia del Estado y la manera como se coordinan los distintos entes del Estado. Si tú ves los números, por ejemplo, en el ranking del Banco Mundial, en los últimos 10 años, Panamá ha descendido con respecto a eficiencia del Estado. Yo creo que hay una tarea importante por ahí pendiente. La desigualdad social es algo que el BID siempre ha apuntado que se tiene que mejorar en Panamá y en Centroamérica. Correcto. ¿Cómo están viendo los retos y de qué manera el BID puede impulsar? Mira, Panamá es uno de los países, si bien la pobreza ha bajado de manera importante, sigue siendo uno de los países más desiguales de la región de América Latina. Siendo América Latina la región más desigual del planeta, eso pone a Panamá uno de los países más desiguales del mundo. Ahora, la desigualdad en Panamá, como dijimos antes, está muy también marcada en los territorios, mucho más una Panamá urbana, que es la Panamá de la ciudad de Panamá y Colón, de alguna manera, ese eje canalero, y el resto es la Panamá rural, donde están concentrados buena parte de estos pockets de pobreza. Y en términos de cómo hacerlo, es la pregunta que yo... Si tú te pones a ver el gasto social en Panamá, está en el orden del 8,5% del PIB. Esto es por debajo del promedio de América Latina, pero por debajo significativamente casi la mitad de países como Uruguay y Chile, que son países que se han consolidado como países de ingresos medios en la región. Entonces yo creo que una parte pasa por mejorar la estructura del gasto público. El gasto público en Panamá ha sido tradicionalmente muy enfocado en inversión en infraestructura, en CAPEX, en infraestructura. Creo que es importante empezar a hacer mejoras en el gasto social, focalizar mejor las transferencias condicionadas, tener mayor cobertura de salud, las inversiones en infraestructura que sean mejor diversificadas a nivel territorial, y algo que es fundamental en el caso de Panamá es educación. O sea, no solamente es un tema de cobertura, sino un tema de calidad también de la educación. Y esos quizás los elementos que no permiten que Panamá pueda dar ese brinco a ser un país de ingreso medio consolidado. Hablando de la cartera y de la ejecución y la participación del BID en Panamá,
¿En cuánto está ya esa cartera y qué se prevé para este año? Bien, nosotros tenemos una cartera que está en el orden de unos 2.300 millones. Eso es como un 10% del endeudamiento de Panamá. Ahora, ¿en qué estamos? Creo que es lo más importante, porque nosotros ahí me quiero enfocar en lo que realmente somos. Somos un banco de desarrollo, a diferente de un banco comercial que básicamente de alguna manera gira un cheque y tiene... Nosotros nos trabajamos en las áreas donde se requiere una transformación estructural en el país, que trasciende administraciones inclusive. Y por eso estamos trabajando en proyectos trascendentales en Panamá hace mucho tiempo, como por ejemplo el proyecto Saneamiento de la Bahía, que es una área que estamos trabajando nosotros desde que eso era un plan maestro nada más. Entonces nosotros estamos trabajando mucho en la parte social, en todo lo que tiene que ver con cobertura de salud, aumentar la cobertura de salud, en temas de servicios públicos, particularmente en energía y en alcantarillado. Trabajamos en agua y saneamiento y ahí yo creo que el país no ha logrado mejorar como debería mejorar. Uno de los indicadores que yo decía al principio, hay cosas que se han mejorado y otras cosas que no han empeorado. Cuando yo me puse a ver los niveles de cobertura de servicios básicos en Panamá. Entonces hemos mejorado en alcantarillado, hemos mejorado en energía, no ha pasado nada en agua. En agua prácticamente no ha habido ni mejora de coberturas y estoy seguro que no ha habido mejoras en la calidad tampoco, a pesar que es un sector que ha tenido volúmenes importantes de inversiones en los últimos años. Y entonces la pregunta que se hace uno ahí es ¿qué pasa? ¿Es un tema de gestión? ¿Es un tema de inversiones mal enfocadas? Y yo creo que el país tiene que darle una mirada al tema del agua y el tema de residuos sólidos. Bueno, estamos hablando también de, por ejemplo, de crear nuevos motores para la economía, y el turismo aparece como uno es difícil de atraer turismo con basura en las calles. Entonces yo creo que el tema de residuos sólidos también es un área que nos gustaría poder trabajar a futuro. Es un área donde hemos trabajado de manera marginal hasta ahora y es un área donde nos gustaría poder trabajar. Otra que estamos trabajando también es todo lo que es mejorar la recaudación en el país. Panamá es un país que recauda poco, comparado a otros países en la región, inclusive si metes el aporte del Canal de Panamá. Entonces, ¿cómo hacemos que tengas una agencia de recaudación más eficiente, que vaya realmente a quien tiene que pagar impuestos? Y eso pasa también por otra cosa que creo que es importante en el caso de Panamá, que es generar programas que incentiven la formalización. Una de las cosas que pasó de la pandemia, post-pandemia, es que se incrementó también el nivel de informalidad en el país. Y eso requiere un trabajo importante también. Y en esa misma área de recuperación también y de diversificación de la economía, una cosa que estamos haciendo es creando el primer fondo de garantías para financiamiento de pymes en el país. No lo existía antes. Esperamos financiar aproximadamente unas 6.000 pymes ya para final de este año. Y eso también es un elemento de dinamizador y también de generar nuevas fuentes de motores, vamos a decir, para la economía del sector comercial sobre todo. ¿Cuántos recursos se van a destinar en ese programa? Ese programa es un programa de 150 millones de dólares. ¿Viene con algún organismo del Estado? Estamos con el Banco Nacional trabajando eso. En el caso del tema que hablabas de los residuos sólidos, ¿qué se plantea allí? Por ejemplo, Corea quiere ayudar a algo también a Panamá. ¿Ustedes en qué se enfocarían? La crisis más inmediata que vemos es Cerro Patacón. De acuerdo. Y eso es importantísimo. El tema de Cerro Patacón es importante, pero yo creo que hay que darle por varios lados. Hay un lado que es la parte de recolección de desechos básica y la otra es la disposición de los desechos. Entonces pasa por rellenos sanitarios, pero también maneras de hacer una economía circular con respecto a los desechos también, que no se ha generado una cultura. Es generar mecanismos de reciclaje o, por ejemplo, de waste to energy que llaman, que es como transformamos esta basura en energía o reconvertimos alguna de esta basura a otros productos plásticos, por ejemplo. Entonces, ahí estamos trabajando con, vamos a decir, un diseño y tenemos equipos que están trabajando para poder ver qué alternativas se pueden plantear desde la parte de distribución, también en la parte de disposición y en la parte de reciclaje y generación de energía a raíz de los residuos sólidos. Yo siento que en Panamá, cuando tú haces preguntas a la gente, prácticamente en la ciudad de Panamá, en todos los corregimientos, la gente pone el tema de residuos sólidos como su principal preocupación. Entonces, por arriba de seguridad, por arriba de costo de vida, por arriba de educación. Entonces, esto te está diciendo que la gente está con un problema de basura en sus casas que necesita atención y por alguna razón no se ha pensado de manera estructural el tema. Yo creo que hay que pensarlo de esa manera. Hay buenos diagnósticos que simplemente no se han implementado. Salud, pero enfocado en tema de pensiones.
La Caja de Seguro Social tiene alertas de crisis. ¿El BID tiene algún tipo de programa o está pensando en ayudar en algo en este tema? Mira, no hemos recibido un requerimiento específico del Estado, pero justamente lo que tú dices, que es yo diría que es un tema que debe ser atendido. Inevitablemente tiene que ser atendido porque ya está tocando a las puertas del país. Y ahí quizás lo que sí pudiéramos hacer nosotros como banco, aparte de plantear alternativas técnicas, es ayudar a las partes a sentarse en una mesa a ver cómo se ponen de acuerdo. Porque resolver el tema del seguro social realmente una solución de largo plazo va a requerir que todos los actores se pongan en la mesa y algunos tengan que sacrificar o ceder en ciertas posiciones. Lo que sí ojalá no ocurra es que se genere una solución de corto plazo, en la cual se ponga un parche y en 5 años estemos otra vez de alguna manera dándole la vuelta al tema del seguro social. Yo creo que en términos de mantener también la salud fiscal del país es un tema al cual hay que atenderlo de manera seria, coordinada y concertada entre todas las partes. Y nosotros desde el banco estaríamos encantados de participar en una conversación, aportar técnicamente y aportar a que las partes se sienten en una mesa también a afinar sus posiciones y llegar a los consensos necesarios. En marzo el BID sentó agenda diciendo vamos a respaldar todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, proyectos verdes. ¿Qué se trae en agenda para Panamá en esta materia cuando vemos un canal preocupado por escasez de agua y viendo ver de dónde saca fuentes hídricas, o también un programa de hidrógeno verde que se quiere impulsar en la Secretaría de Energía? Entonces hay varios temas pues, que abarcan la sostenibilidad. Mira, estamos trabajando en el caso de Panamá todo una estrategia de transición energética. Panamá tiene la fortuna de ser de los pocos países que son emisores ceros o negativos en cualquier caso. Sin embargo, tiene algunas industrias que se aportan de manera significativa, particularmente el transporte. Entonces, estamos trabajando con la Secretaría de Energía en una manera de asegurar una transición energética del país, que tiene que hacer el país para lograr esa transición energética, en generar las condiciones también para impulsar la movilidad eléctrica en el país. Estamos ayudando a la redacción de leyes, regulaciones para que se generen los incentivos para tener transporte público eléctrico y también transporte privado, vamos a decir, de eléctrico. Y estamos avanzando en la legislación en ese sentido y en generar los incentivos necesarios para que eso ocurra en el entramado, vamos a decir, regulatorio del país. Eso es un área que ya está bastante avanzada. Yo creo que saliendo de esta administración va a quedar bastante avanzada en ese sentido, en la parte regulatoria, vamos a decir. Y eso va a generar, pensamos nosotros, detonar una serie de inversiones, tanto en la parte de transporte público como en la parte también de transporte de privados. Y después, toda la parte de resiliencia a cambio climático, es decir, esta es una región que está expuesta, a Panamá menos que el resto de Centroamérica, afortunadamente, pero sí tiene una exposición a los riesgos de cambio climático importante, y como tú decías, el canal es uno. Y aquí voy un poco también al tema que mencionaba de la gestión del agua. O sea, yo creo que Panamá tiene que hacer una mejor gestión de sus cuencas hidrográficas, y tiene que haber una mejor coordinación interinstitucional con respecto al manejo del agua. El tema del agua, a mi juicio, ya se ha convertido en un riesgo sistémico para el país, y lo está diciendo el propio autoridad del canal. Entonces yo creo que esto hay que prestarle atención, y ahí el banco también está trabajando con las distintas autoridades para mejorar la coordinación entre los que tienen también algo que ver con el tema de agua. Y la otra es la construcción, justamente por la severidad que tiene o la vulnerabilidad que tiene el país a riesgos de cambio climático, es cómo construimos mejor, de qué manera, en qué sitios, de manera que la vulnerabilidad no sea tan alta y pueda ser más protegida. Entonces, son áreas, solamente para decirte algunas. Este es un eje que yo pienso además se puede combinar con reformas de intervenciones de tipo territorial, es decir, Panamá tiene reservas en las cuales hay que, por ejemplo, la cuenca del canal, en la cual hay que también trabajar con las personas que viven ahí de manera que puedan tener mecanismos de producción o generación de ingresos que sean sostenibles con el medio ambiente. Y ahí estamos con algunos programas, pero también pago por servicios, de manera que esa gente lo que pueda hacer también se haga, el Estado pueda pagarles por cuidar también el medio ambiente en el que viven, y eso estamos haciendo, por ejemplo, piloteando en Colombia y en Brasil ahorita de una manera muy interesante, y ya existen las herramientas para poder hacerlo. Entonces, el banco está trabajando en una diversidad de temas, es un tema transversal en todo lo que hacemos. Si estamos haciendo un proyecto de infraestructura, de agua o de transporte, siempre le metemos un elemento transversal de cambio climático y sostenibilidad. El tema de la banca es importante en Panamá por ser un centro de servicios financieros. Ustedes también tienen todo un desarrollo ayudando a la banca en su digitalización, en temas de transparencia. ¿Cómo ves el mercado del sector financiero en Panamá?
Pues Panamá, como tú decías, es un centro financiero, hay muchísimos bancos. Nosotros trabajamos con la banca, particularmente en el caso de Panamá, en buscar mecanismos para que puedan atender el financiamiento de pequeñas y medianas empresas. Entonces trabajamos a veces con bancas grandes, con algunos incentivos para que puedan trabajar en pequeñas y medianas empresas, como el Fondo de Garantía que te comenté que estábamos haciendo con el Banco Nacional. Pero entonces también en esa área también tratamos de meterles temas de sostenibilidad. Entonces estamos con algunos bancos ayudándolos a emitir bonos sociales, bonos de género, como el que emitió Banismo hace un par de años. Entonces ayudándolos técnicamente para de su cartera poder capturar esos préstamos que se alinean con estos indicadores y puedan emitir a una base de inversores distinta en temas sociales, en género o ligados a los ODS. En el caso de logística, siempre se ha hablado de agregar valor a la carga del nearshoring, del friendshoring, tantos términos nuevos que hay para acercar todo lo que es las cadenas de suministro a los principales mercados, en este caso Estados Unidos. ¿Cómo están viendo ustedes el potencial de Panamá? Porque al parecer todo se lo está llevando México. Y otros países. Mira, ese es un tema que es real, que está ocurriendo. Si tú ves la frontera norte de México, yo estuve hace poco por allá, y es impresionante la cantidad de espacio que está siendo tomado en todo lo que es friendshoring y nearshoring. Panamá está... Si tú me preguntas qué otro país está posicionado en América Latina, o por lo menos en Centroamérica mejor, no hay otro mejor que Panamá. Por la capacidad, por tener un canal y por la potencial logístico que tiene y de ubicación geográfica que tiene. Y yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes de ver cómo se le agrega valor al país. Hay planes logísticos, hay un gabinete logístico, pero yo siento que no ha habido como una consecución de ver cómo se encadena la infraestructura con los planes logísticos, con la tener el canal acá de por medio y sacarle ventaja también desde promoción de inversiones, de que vengan capitales acá a tomar ventaja de las características que tiene Panamá. Cuando hablaba de diversificación como uno de los retos hacia adelante, eso es uno de los nuevos motores de la economía que tendría que ser desarrollado también. Yo veo agricultura, veo el tema de turismo, veo el desarrollo del sector logístico como algo que, como dicen en mi pueblo, es un mango bajito. En agricultura el BID está respaldando todo lo que tiene que ver con nuevos núcleos turísticos, no recuerdo muy bien el nombre del programa, pero es crear estos nuevos ejes turísticos. Exactamente, ¿no? En el caso de turismo, sí. Más de 100 millones de dólares. Es un programa de 100 millones de dólares que estamos trabajando en distintas áreas del país para desarrollar un nuevo tipo de turismo en Bocas del Toro, en Boquete, en Tierras Altas, en toda la parte también algo en Darién, pero también en la parte del Caribe, en todo lo que estamos haciendo, todo lo que es la reconstrucción y la rehabilitación de los fuertes en San Lorenzo, en Portobelo, muchos caminos de senderos también, es decir, y no solamente eso, sino también trabajar con las comunidades para que sean parte del desarrollo turístico, que es parte, y hay un público importante que busca ese tipo de turismo, en el sentido de que tú tengas a las comunidades listas para recibir, que tengan calidad de alimentos, que tengan calidad de servicios, que se les enseñe a cómo atender al turismo. Eso todo es parte de este programa que estamos haciendo, en un área que yo creo que Panamá tiene un potencial gigantesco. Se viene un año preelectoral, pero ya estamos. ¿Cómo concatenar esa agenda que tiene el BID para darle continuidad en los cambios gubernamentales? Usted señalaba que hay que hacer que trascienda estos planes. Los países como Panamá, que tienen pleno acceso a los mercados, Panamá es un grado de inversión, buscan a bancos o organismos como el nuestro justamente para anclar reformas o cambios estructurales que quieren generar en el largo plazo. Y la ventaja es que los programas nuestros, como te decía al principio, tienen una trascendencia que van de administración en administración en temas que son trascendentes para el país. Entonces, en la manera que diseñamos y estructuramos los préstamos o las operaciones, siempre tratamos de protegerlas de todo lo que son los vaivenes de la política en cualquier país de la región. Entonces tenemos unidades ejecutoras que tratamos que sean profesionales, que sean lo más permanentes posibles, a veces no se logra, pero a través del diálogo con las nuevas autoridades tratamos que alinear. Y pueden haber cambios inclusive de énfasis, puede haber que a lo mejor el turismo sostenible se queda una parte, pero quieren desarrollar turismo en otra cosa. O sea, pueden haber cambios, vamos a decir, en alguno de la parte de diseño o cómo se ejecutan los préstamos o las operaciones, pero en general se mantienen en el tiempo o se cambian de prioridad y se conversan con la nueva autoridad. Yo diría que la experiencia mía, no solamente en Panamá, en otros países, es que los países nos buscan para anclar estos cambios que son estructurales. Ese es nuestro valor agregado. Y en general, con algunas modificaciones en el camino, se mantienen los programas.
Hablaba del tema de institucionalidad y también allí cabe la transparencia. ¿Alguna mensaje o alerta en este precisamente recorrido que se viene de cambio político? O sea, yo te diría, Panamá tiene que, como te dije al principio, ha bajado el indicador de eficiencia del Estado, o sea, y la coordinación interinstitucional parece ser muy compleja acá. Entonces tú tienes que ver cómo mejoras gastos, cómo recaudas mejor, cómo mejoras tus instituciones de justicia, es decir, cómo mejoras la transparencia, cómo aseguras que la corrupción sea penalizada y que no ocurra. Esos son también elementos que generan confianza para los inversores que quieren venir a Panamá, tener un Estado que funciona. Cómo reduce los tiempos de los controles previos, una mejor coordinación entre el MEF y la Contraloría. Son cosas que no son menores. Mayor digitalización para hacer mejor monitoreo de datos y de consecución del gasto. Panamá tiene que invertir en esas cosas. Y por último, el tema de educación. Sacaba hace poco el estudio del Foro Económico Mundial, el futuro del trabajo y la revolución digital está ya 5.0 con inteligencia artificial y demás, pero vemos deficiencias locales. ¿Cómo puede ayudar el BID a mejorar la educación? Sí, mira, en educación hay que generar incentivos de todo tipo. Hay primero que hacer una buena selección de maestros, hay que ser exigentes en la certificación de maestros y ahí es algo que también podemos ayudar. Hay que asegurarnos que la inversión sea distribuida territorialmente mejor de lo que está siendo distribuida y hay que asegurarnos que la educación sea pertinente para lo que los chicos van a hacer después. Y ahí es combinarlo mucho con cuáles son las necesidades del sector productivo del país para que estos chicos se gradúen y tengan un trabajo después. Y ahí viene lo que tú me decías también de cuáles son las habilidades del siglo XXI. Nosotros tenemos hoy un programa a nivel de toda la región de trabajar con los ministerios de educación, ministerios del trabajo, en asegurar que los chicos tengan habilidades del siglo XXI para... ¿Está aquí ese programa? Estamos haciéndolo transversal con el Ministerio de Educación también. Queremos hacer algo específico, pero no tenemos algo específico como tenemos en otros países. Pero sí es una iniciativa del Banco Regional para asegurarnos que nuestros jóvenes tengan las habilidades necesarias para entrarle a retos que son completamente distintos, donde la educación cambió también con respecto a lo que era antes muy importante y ahora a lo mejor no es tan importante. Y hay ciertos skills y habilidades que son importantes. ¿Y cómo conectamos entonces esas habilidades, que en buena medida pueden ser habilidades digitales, con mercados externos que las están demandando de manera importantísima? Y en el caso de Panamá, que es un país pequeño, ¿cómo hacemos para que formemos la gente que pueda exportar ese servicio que está en demanda en el mundo? Yo creo que ese es el reto y es uno de los nuevos motores también potenciales de crecimiento para Panamá.